organizadores por convocarme a participar de este ciclo de charlas. Es una buena oportunidad para poder acercarnos, hoy de la manera que podemos, que es la manera virtual, es un momento importante en el cual estamos viviendo para poder repensar las ciudades, ¿no? Creo que muchos de los que estamos acá, por no decir todos, y nuestras generaciones, es la primera vez que vive una crisis como esta, pero no es la primera crisis de tal magnitud. La historia de las ciudades lo han vivido, ¿no? Y así es la historia. Por eso quería empezar a pasar ahí unas filminas. Ale me va a ayudar a compartir pantalla, porque como me encuentro además, me encuentro en mi día 12 de aislamiento por tener COVID positivo, que me encuentro bien, sin síntomas, pero aislado. Me olvidé, obviamente no tenía pensado tener COVID positivo, entonces tengo la computadora en la oficina, un montón de cosas, y me tengo que conformar con el iPad, e intenté tratar de pasar las filminas con el iPad, pero no dieron su fruto, así que Alejandro me va a ayudar ahí con las filminas. Lo importante es empezar para poder llegar a conocer el momento en el cual hoy estamos y poder hablar un poco sobre qué cosas se pueden planear y repensar en las ciudades. Es importante poder conocer su historia, ¿no? Para poder conocer su historia, lo que tiene es el ordenamiento territorial, ¿no? Desde las ciudades, desde sus fundaciones, que tienen un ordenamiento territorial. ¿Qué significa ordenamiento territorial? Ordenamiento territorial significa poder tener como objetivo una ocupación ordenada y sostenible del territorio. En la primera filmina podemos ver cómo Pedro de Mendoza hizo la primera fundación, para algunos fallida, de la Ciudad de Buenos Aires, y dicen que se instaló donde hoy está el Parque Lezama. Ahí estuvo un par de años, pero luego de esa aventura se tuvo que retirar por haber perdido, para pasar a lo que es la segunda fundación de la Ciudad de Buenos Aires, que es en 1580. Si se detienen en esta filmación, van a poder ver que ya la Ciudad de Buenos Aires, desde su fundación, ha tenido un ordenamiento territorial, ¿no? O un plan, ese plan de normas restrictivas que claramente estaban planificadas en leyes de las Indias, se llamaba así, leyes de las Indias. Y en la siguiente filmina, ahí van a ver perfectamente ese planeamiento urbano, donde la ciudad ya tenía como una ordenanza en esa época, que tenía 149 artículos, y en esos artículos ya la ciudad estaba planificada desde el vamos en el zoning. El zoning significa poder tener distintos lugares para distintas cosas. Acá podemos ver el centro cívico, conformado por la Plaza Mayor y edificios públicos y espirituales, la zona urbana, que es la zona al costado, y por afuera lo que era la zona de quintas y la zona de chacras. La zona de quintas era donde la gente veraneaba, y la zona de chacras era donde la gente producía para poder consumir lo que estaba dentro de la Ciudad de Buenos Aires. Pero ya en esa ordenanza, desde el día 1, el espacio público y el espacio verde era un tema de preocupación. Dentro de esos 149 artículos, el artículo 113 habla sobre la necesidad de que a cada cosa que se le agrega tiene que tener en cuenta el espacio público. Y ahí, en la filmina que viene, van a ver cómo ya desde 1778, con Virrey Bertis, y ya en 1810, empieza a ver los primeros departamentos técnicos de la Ciudad de Buenos Aires, donde se empiezan a ver los primeros proyectos de infraestructura, los puertos, se empiezan a desplazar hacia afuera distintas actividades destinadas a los mataderos y también a los hospitales. Y ahí es donde en 1826, el que fue el presidente de Bernardino Rivadavia, que presentó su primer plan urbanístico. Ahí es donde en 1926 Rivadavia pensó la ciudad, y fue donde se empezaron a crear las avenidas, lo que hoy conocemos como Santa Fe, Córdoba, Corrientes, Rivadavia, Belgrano, Independencia, San Juan. Si uno toma en cuenta esas avenidas, las avenidas
tienen 4 cuadras de diferencia entre unas y otras. Y ahí es donde se empieza a consolidar la ciudad de Buenos Aires. En la siguiente filmina vamos a ver claramente cómo empiezan a tener los barrios de Flores y los barrios de Belgrano ya urbanizados. En la década de 1860 ya se pensaba una ciudad moderna, donde tenía su sede de poder económico, tenía un dominio del puerto, y la ciudad se iba expandiendo dentro de ese radio de eje de circulación, y se empiezan a conformar a las afueras los barrios periféricos que luego se vincularían entre sí. Y en 1880 es donde se federaliza la ciudad de Buenos Aires. Ese es como el primer mapa de la ciudad de Buenos Aires, que se independiza de lo que es la provincia de Buenos Aires, después de muchas décadas de conflictos, décadas de intereses. Obviamente la provincia de Buenos Aires lo que no quería era perder el territorio de la ciudad, y claramente eran por motivos económicos y motivos políticos. Ahí es donde claramente están los partidos de Flores, los partidos de Belgrano, fueron incorporándose a lo que es el entramado de la ciudad, y ahí es donde empieza a haber una diferencia entre el norte y el sur de la ciudad de Buenos Aires. Y acá me quiero detener un poco, porque cuando siempre hablan de la diferencia entre el sur y el norte de la ciudad de Buenos Aires, históricamente hubo una diferencia entre el norte y el sur de la ciudad de Buenos Aires. Esa diferencia, primero porque en esta época fue cuando la gente del sur pudiente empezó a trasladarse hacia el norte. ¿Pero por qué se empezó a trasladar hacia el norte? Porque en el sur no estaban las condiciones adecuadas de salubridad para poder vivir. Un ejemplo de eso es en 1903, cuando se crea el barrio de Soldati, Lugano, Villarriachuelo. Quien lo crea es José Soldati. José Soldati es un muchacho que vino de Suiza, vivía en Lugano, compra las tierras, las bautiza con su apellido, Soldati, y le pone el nombre del lugar donde vive, que es Lugano, Suiza. Compra las tierras y arma un barrio obrero, un barrio industrial, pero en un barrio donde no había no había condiciones, no había luz, no, o sea, lo que sucedía en las zonas del centro de la ciudad de Buenos Aires no sucedía ahí. Y en la siguiente filmina van a ver cómo este fue como el primer plan urbanístico integral. Obviamente, si lo ven, se van a dar cuenta de que no es la ciudad de Buenos Aires, porque es un plan que no llegó a su conclusión, porque el plan se pensó en diagonales. Se empezó en 32 avenidas diagonales, que terminaron siendo solamente 2, y en realidad 1,5, porque la diagonal norte completa, pero la diagonal sur no terminó de desarrollarse. Pero ese plan de 1910 de un urbanista francés, Joseph Bouvard, quedó un poco trunco, para pasando ya en 1923, uno de los intendentes, Carlos Noel, ahí es donde dispone la primera creación de una comisión estética y edilicia, y ahí es donde se podría decir que la ciudad tiene su primer código urbanístico, su primer código de planeamiento urbano, que era un verdadero código, en 1925, ya dividía la ciudad en 6 zonas, pero hoy, 100 años después, la ciudad de Buenos Aires estaría cumpliendo lo que decía ese código. Ese código lo que buscaba era la igualdad entre el norte y el sur, la recuperación del río, que la ciudad le estaba empezando a dar la espalda al río, y no solamente le estaba empezando a dar la espalda al río, sino que durante 80 años después le siguió dando la espalda al río. Claramente el poner hoy el aeropuerto, el aeroparque ahí, más una autopista al lado, hace que la ciudad no tenga su conexión al río. Por eso la creación de Puerto Madero y la posibilidad de poder generar hoy vida urbana para poder recuperar con distintos proyectos, ¿no? El Paseo del Bajo es un proyecto importante en ese sentido, el Distrito Joven, que después ya lo veremos, pero acá ya dividía en 6 zonas. Acá es donde en 1932, ya basado en las ideas de Corbusier,
presentan este plan director de la Ciudad de Buenos Aires, se crea el primer código de edificación en 1944, que es el código que estuvo, el código de edificación de que es cómo se construye la Ciudad de Buenos Aires, que tuvo de 1944 hasta hace 2 años que se modificó. O sea, la Ciudad de Buenos Aires tuvo un código desde 1944 hasta acá. Y ya la ciudad había completado su ocupación del suelo. Ya había completado su ocupación del suelo, lo que faltaba era empezar a densificarse. En 1958 se crea la organización del plan director, y acá es donde se concreta el primer código de planeamiento urbano en 1977, un código que es el que también estuvo hasta el 2018 funcionando, con algunas modificaciones, pero era un código que venía en sintonía con el modelo territorial de la Ciudad de Buenos Aires, y ese ordenamiento territorial pensado en el zoning, pensado en las actividades en el cual se desarrollaba, como por ejemplo una ciudad universitaria donde la gente podía estudiar, un microcentro para las finanzas y para las oficinas de trabajo, tanto públicas como privadas, un barrio para los mataderos, para los frigoríficos, las industrias y las curtiembres en el lado del riachuelo, los complejos habitacionales, y una ciudad dormitorio que era donde estaban los comercios y donde se fomentaba la vivienda. Claramente eso te lleva a una ciudad desintegrada, una ciudad que privilegia el automóvil, una ciudad que privilegie las actividades separadas. Lo único que logra las actividades separadas es que la gente tenga que recorrer largas distancias para poder movilizarse, lo que incluye pérdida de tiempo, el daño que le hace al medio ambiente. Ahí hay una ciudad desintegrada, es una ciudad como Los Ángeles. Una ciudad como Los Ángeles, si tienen la oportunidad de leerla, es una ciudad netamente automovilística, con rutas, con autopistas, con gran nivel de inseguridad, no solo vial, sino inseguridad, porque las calles están desiertas, las calles están vacías, hay un lugar donde se trabaja, donde se estudia, y un lugar donde se vive. Esos trayectos los hacen en automóvil, las calles de la ciudad se encuentran vacías, es inseguro, no es vivible, los vecinos entre ellos no se conocen, y claramente el nivel de inseguridad, el nivel también de las personas, al no poder relacionarse con otros y no tener una vida social, también influye mucho en la psiquis de la gente. Me parece que este código, que fue pensado en una época distinta de la vida, es un código claramente distinto a lo que hoy se quiere como ciudad, y producto también de lo que nos está dejando hoy la pandemia, y lo que nos hace acelerar los tiempos, ¿no? En el nuevo código urbanístico, y ahí podríamos estar hablando muchísimo tiempo, si está Vicky acá, que estaba invitada, la pueden invitar un día a hablar sobre el nuevo código urbanístico, que ella tuvo mucho que ver como actual presidenta de la Comisión de Planeamiento Urbano de la Legislatura, pero a grandes rasgos es un código que busca lo que hoy se necesita para una ciudad. Es un código de una ciudad homogénea, que es tratar de poder completar lo ya construido, o sea, es cumplir lo que significa el ordenamiento territorial, es ordenarlo con lo que ya se encuentra construido, es eliminar esas torres sorpresas, proponer alturas fijas. Antes el código anterior tenía 27 alturas, este propone 6 alturas, para que puedan entender a aquellos que dicen que se van a permitir torres o ese tipo de cosas. En la Ciudad de Buenos Aires, el 70% de la Ciudad de Buenos Aires tiene menos de 5 pisos. O sea, lo que se busca es un barrio donde, claramente hay barrios donde tienen edificios más altos que otros, pero también en la Ciudad de Buenos Aires lo que se busca es que la gente que quiera vivir en barrios de casa baja lo pueda hacer, y la gente que quiera vivir en barrios más densificados también lo puede hacer. Y lo que promueve es esa ciudad policéntrica, ¿no? Esa ciudad policéntrica que es poder lograr lo que ahora vamos a hablar. Me voy a detener en ciudad policéntrica, que es esa ciudad de 15 minutos que propone Carlos Moreno en París. También poder tener el cuidado del patrimonio histórico, revalorizar las zonas subdesarrolladas, poder fomentar una ciudad más verde y sustentable, y una ciudad más integrada, ¿no? Una ciudad más integrada es
poder reurbanizar los barrios y también algo importante que tiene este código urbanístico es que no solamente la ciudad hoy está reurbanizando los barrios, sino también integrándolos de manera social, sino que también están incluidos hoy en el código. En el código anterior no estaban incluidos como barrios, y en este código actual los incluye. Bueno, claramente esto era era un reconto de todo lo que es la historia del ordenamiento territorial de la Ciudad de Buenos Aires, en donde nos encontramos hoy. Hoy nos encontramos con un nuevo código para una ciudad que hoy está atravesando, como cualquier ciudad del mundo y cualquier ciudad de la megalópolis, una crisis sanitaria importante que nos obliga a repensar estas ciudades y nos surgen ideas que nos permiten estar promoviendo lo que es la vida urbana, ¿no? Hoy hay una crisis en la planificación urbana y la salida de la crisis de la planificación urbana es fomentar la vida urbana. Y esto es un claro ejemplo de lo que sucede en París. En París se están promoviendo ya hace ya un tiempo la ciudad de los 15 minutos. Hoy a la mañana tuvimos la oportunidad en la legislatura de poder recibir, claramente de manera virtual, a Carlos Moreno, que es el asesor estrella de la alcaldesa de París, de Ana Hidalgo, que Ana Hidalgo ganó la reelección en París, y este fue su caballito de batalla, la ciudad de los 15 minutos, el poder cubrir todas las necesidades de la persona en 15 minutos, en poder que la persona tenga la posibilidad de poder trabajar, de poder tener tiempo para el ocio, la salud, la educación, en un radio de 15 minutos, que lo pueda hacer caminando, que lo pueda hacer en bicicleta, cerca de su domicilio. Hoy la Ciudad de Buenos Aires está fomentando eso. Nuestro código urbanístico va en ese sentido, o sea, estamos preparados, o sea, fomenta la ciudad policéntrica, fomenta la mixtura de usos, esta que habla Carlos Moreno, y también otro ejemplo es las supermanzanas de Salvador Rueda en Barcelona. Hablábamos de la ciudad de 15 minutos de Carlos Moreno en París, que es un ejemplo. Estas son las supermanzanas de Salvador Rueda. En la legislatura actualmente hay un proyecto presentado tanto por mí como por la diputada Cecilia Ferrero, que viene a poder tratar de implementar en la Ciudad de Buenos Aires un modelo exitoso en Barcelona, pero también tener un valor agregado, que es, claramente son ciudades distintas, ¿no? Barcelona tiene 1,5 millones de habitantes en 20 kilómetros cuadrados, y la Ciudad de Buenos Aires tiene 3 millones en 200 kilómetros cuadrados. Pero este modelo de supermanzanas lo que viene a hacer es poder lograr que tal vez lo que sucede en la Ciudad de Buenos Aires de día sea algo distinto a lo que sucede de noche en algún barrio, o lo que sucede durante la semana en otro barrio, el fin de semana actúa de manera distinta. Me parece que ahí un ejemplo es la calle Corrientes, ya lo van a ver como ejemplos. En la calle Corrientes funciona de día en un momento y funciona de noche, un espacio para poder caminar, que pueda maximizar el uso del espacio público. Claramente la ciudad hoy, con esta pandemia, nos hace repensar, pone en jaque el desarrollo urbano, la planificación urbana, pero es un momento importante para poder pensar, para poder valorar, para poder mirar lo que está sucediendo en otras partes, en otras grandes ciudades del mundo, pero siempre mirando la ciudad misma, ¿no? Respetando sus orígenes, respetando su idiosincrasia, respetando sus valores, el valor patrimonial que tiene la Ciudad de Buenos Aires, la idiosincrasia de cada uno de los barrios. Y hoy la Ciudad de Buenos Aires fue, desde sus orígenes, también culturalmente, fue construida por un montón de ciudadanos europeos que han venido de distintas culturas, de distintos lugares, que la han enriquecido, y cada uno con sus valores, con sus religiones, con sus creencias, ha contribuido a ese valor histórico que tiene la Ciudad de Buenos Aires. Y no tengo dudas de que el éxito de una gran ciudad depende de todos esos factores, ¿no? Depende de poder
respetar la idiosincrasia que tiene la ciudad, pero también teniendo en cuenta lo que hoy estamos sucediendo, lo que hoy estamos pasando, que nos pone o nos acelera, nos pide que actuemos más rápido. Tenemos las condiciones, estamos trabajando en eso. La ciudad de Buenos Aires tiene un código preparado para poder llevarlo a cabo. No es de la noche a la mañana, lleva su tiempo, se necesita un proyecto de mediano, largo plazo, sustentable, pero sin lugar a dudas, esa ciudad pensada para las personas se puede lograr, y la idea es un poco ir en ese lugar. Así que acá, para terminar, y obviamente abierto a cada una de las preguntas, estas son un poco de las grandes transformaciones que ha vivido la Ciudad de Buenos Aires a lo largo de estos años, que hace que ayuden a esa ciudad pensada para las personas, a esa mayor movilidad, en lo que hablaba de la calle Corrientes. Una cosa de día y otra cosa funciona de noche, o de tarde-noche, y también los fines de semana. El polo educativo, lo que hablaba del proyecto social integral, y urbanísticamente, poder lograr esa mixtura en la Ciudad de Buenos Aires. El paseo del Parque del Bajo, lo que hablaba de volver a recuperar la espalda del río, estaba por esa avenida Huergo Madero, estaba totalmente olvidada. Hoy hay un gran parque que está conectado. Los distintos, la movilidad es importantísimo, el poder lograr con distintas conexiones. Los viaductos que no solamente mejoran la movilidad, sino también mejoran la seguridad, los grandes parques nuevos que tiene la Ciudad de Buenos Aires, y un montón de proyectos. Bueno, la sede Uspallata, que como la ven acá, es uno de los temas importantes de poder ayudar a esa ciudad policéntrica, dando el ejemplo primero desde la ciudad, mudando todas sus oficinas al sur, distintos barrios de la Ciudad de Buenos Aires, para poder fomentar el comercio, la vida en cada uno de esos barrios, y poder descentralizar cada una dejar de ser el microcentro, el lugar donde se trabaja. Y estos son cada una de las transformaciones, como los viaductos, que no solamente mejoran la ciudad, sin la conexión, sino también la seguridad en cada uno de los barrios. El barrio Rodrigo Bueno, y ahí estamos. Bueno, la ciudad se ve ahí, 100% LED, también es muy importante para la ayuda del medio ambiente, así que muchísimas gracias, y abierto a las preguntas. Muchísimas gracias, Agustín. Bien, tenemos algunas preguntas para hacerte de parte del público. La primera es si considera que a causa de la pandemia se puede generar un movimiento migratorio de grandes ciudades como la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a otras del interior de menor escala. ¿Me repetís la primera parte que me salió cortado? Sí. Si consideras que a causa de la pandemia se puede generar un movimiento de migración desde la ciudad de Buenos Aires hacia otras ciudades del interior de menor escala. Bueno, es una excelente pregunta. Creo que la respuesta hacia eso, obviamente, la pandemia genera un miedo, ¿no? Genera un miedo de volver a subirse a un transporte público, genera un miedo a poder tener o a no tener lugares de aglomeración de gente, pero me parece que no hay que dar marcha atrás en eso. Me parece que es fundamental poder sostener las políticas urbanísticas que se están teniendo hoy en la Ciudad de Buenos Aires, fomentando lo que decíamos, la ciudad esa de 15 minutos, poder generar policentrismo en la Ciudad de Buenos Aires, darle la posibilidad a cada una de esas personas que no tengan que... Lo que sucedió en el sur de la Ciudad de Buenos Aires, lo que sucedió cuando Soldati fundó el sur de la Ciudad de Buenos Aires, los obreros que vivían, que trabajaban en esas fábricas, vivían a 10, 12, 15 cuadras de sus trabajos. Cuando el periodo de industrialización terminó y las fábricas empezaban a cerrar, los obreros se vieron obligados a empezar a salir a buscar trabajo a la provincia, al centro, se empezaron a tener que movilizar y a tener una vida distinta a la que llevaban. Con este nuevo código, esas fábricas, esas industrias se pueden convertir
en comercios, en viviendas, en distintos lugares, en cultura, en salud, en trabajo, y darle, lo que hay que hacer es darle la posibilidad a aquellas personas a que puedan tener a menos de 15 minutos en su casa todas esas necesidades para poder cubrir y para no tener que irse a vivir a otro lado. La siguiente pregunta dice, ¿cómo se reurbanizaría un asentamiento como el de Barracas? Bueno, entiendo que el de Barracas sería la 21-24, Zabaleta. A ver, todo proceso de reurbanización, lo primero que tiene que tener en cuenta es un conocimiento del barrio, un conocimiento territorial de qué es lo que sucede en el barrio, ¿no? No se puede tener para la misma metodología de urbanización en un barrio que en otro. O sea, no es lo mismo la 31 que Fraga, no es lo mismo Fraga que la Rodrigo Bueno, no es lo mismo la Rodrigo Bueno que el barrio 20, te digo, porque son los lugares o los barrios que están reurbanizados y urbanizándose ahora también en estos momentos. Me parece que lo primero y principal es poder darle a cada uno de los vecinos los mismos derechos, pero también las mismas responsabilidades, ¿no? Poder darle los servicios, pero también darle la posibilidad de que esos servicios se los puedan pagar. Pero para eso hay que hacer un estudio, hay que entrar al lugar, hay que conocer a las personas, hay que saber cuáles son cada una de esas realidades, hay que hacerlos parte de ese proceso. O sea, son personas que han vivido siempre de una manera y uno llega a decirle que quiere que vivan mejor. Algunos se lo toman como, no, yo con lo que tengo estoy bien, no, a mí no me vengan a cambiar. Es un proceso difícil que lleva su tiempo, pero totalmente importante y hay que hacerlo. Una pregunta puntual como legislador. Consulta a un miembro del público cómo hicieron para adaptarse y adaptar el reglamento para seguir sesionando en pandemia. Bueno, desde el primer momento tuvimos una reunión con los presidentes de cada uno de los bloques y todos tuvimos la misma voluntad, que la voluntad era que la legislatura tenía que seguir funcionando. Que así como estaban funcionando distintas instituciones y como el Ministerio de Salud, la gente está trabajando, la seguridad, los agentes de tránsito, los enfermeros, los médicos, nosotros teníamos la obligación, más en estos momentos, de poder seguir haciéndolo, y en eso estuvimos todos de acuerdo. Por eso siempre lo rescato, porque el diálogo con todos los presidentes de bloque de todos los partidos políticos es el mejor. Obviamente tenemos todas nuestras diferencias y esas diferencias se ven plasmadas en cada uno de los debates que tenemos, pero a la hora de poder sesionar, nos pusimos todos de acuerdo. Establecimos que teníamos que tener un reglamento mientras dure la pandemia, y así fue que votamos un nuevo reglamento. Votamos la posibilidad de que yo como vicepresidente primero arme un reglamento, y yo lo que le agregué a ese reglamento fue que ese reglamento tenía que estar avalado por cada uno de ellos. Entonces hoy, todo lo que estamos haciendo de manera mixta, virtual y presencial a la vez, porque la Ciudad de Buenos Aires, a diferencia de otras legislaturas, por ejemplo, la legislatura de Corrientes o la de Mendoza, porque he tenido mucho intercambio con los presidentes y las presidentas de esas legislaturas, por ejemplo, Mendoza o Córdoba tienen diputados o diputadas que viven a 300 kilómetros de distancia. O sea, un diputado en Mendoza está en la sede capital y hay diputados o diputadas que viven en San Rafael. Bueno, en la Ciudad de Buenos Aires se supone que vivimos todos dentro de lo que es la capital federal, los 200 kilómetros cuadrados, y estaban los que cuidando a las personas que pueden ser agentes de riesgo. La idea era poder mezclar lo presencial con lo virtual. Claramente al principio lo presencial fue lo más predominante. Hoy, en esta situación en la que estamos, es más lo virtual que lo presencial. Bien. Una pregunta más. Uno de los participantes nos menciona que vive en una ciudad de 40.000 habitantes y que en este momento están empezando el proceso para revisar el Código de Planeamiento Urbano. Pregunta si
podría dar algún consejo en particular o qué cosas tener en cuenta, y lo que plantea es que la mayor preocupación que tienen es que muchas ciudades tienden a abandonar el centro de la ciudad y extenderse hacia nuevos barrios eh, sin un aumento significativo de la población. ¿Qué consejos podría dar al respecto? A ver, lo dice la ONU, lo dicen... Se supone que cada vez más personas van a vivir en las ciudades, ¿no? Cada vez, y que las nuevas personas que van naciendo y demás van a elegir vivir en las grandes ciudades, ¿no? En las ciudades urbanizadas, en las ciudades con un ordenamiento territorial adecuado, ¿no? Un ordenamiento territorial que poder, no hablo de que si es peligroso densificar o no densificar, si densificás y tenés la infraestructura adecuada y en los barrios y una ciudad policéntrica, bienvenido sea. Lo importante a la hora de poder primero celebro que una ciudad de 40.000 habitantes quiera modificar su código de planeamiento urbano, porque no todas las ciudades de la Argentina tienen su código. Uno que ha estudiado y ha tenido la oportunidad de poder mirar algunos modelos de ciudades, y te digo que ciudades de mucho más habitantes, hasta el secretario de Desarrollo Urbano es el cafetero o el médico o el panadero o lo que fuese. O sea, ojalá que todas las ciudades del país tengan su código de planeamiento urbano, su modelo territorial. Me parece que es importante para cada ciudad tener su modelo territorial. Y todas las ciudades son distintas, hay que conocer la historia de la ciudad. Puede ser una ciudad industrial, una ciudad petrolera, una ciudad... Pero siempre lo que hay que tratar de tener a la hora de planificar una ciudad es cuáles son los gustos de las personas, cómo vive la sociedad, porque las sociedades van cambiando. O sea, no es lo mismo lo que yo hacía cuando era adolescente, que tal vez mi espacio público era caminar con mis amigos por la avenida Santa Fe, donde estaban los cines, por ahí, a los gustos de los adolescentes de hoy, que sus espacios públicos por ahí son adentro de un shopping, no es público. O sea, es público, pero no es ni abierto, no es ni sano. Entonces, los gustos de las personas van cambiando y siempre es importante poder estudiar el comportamiento de ellos. Otra pregunta dice, ¿cómo se puede hacer o se hace desde la ciudad de Buenos Aires para impulsar las centralidades en los barrios y pensar en la ciudad en 15 minutos? ¿Qué medidas se pueden tomar? Muy buena pregunta. Me parece que hoy, primero es dar el ejemplo, como decía, es que la ciudad de Buenos Aires, que el sector público mueve sus oficinas al sur de la ciudad y a distintos barrios, es dar el ejemplo, dar incentivos a las empresas para que lo puedan hacer, modificar el código urbanístico dando esa posibilidad. Hoy, con el código anterior, las fábricas que estaban en la zona sur, los tipos perdían plata porque cerraba la fábrica y no podían construir nada y solamente lo podían alquilar para un uso de fábrica, o sea, totalmente viejo, y darle la posibilidad a cada uno de esos barrios, poder fomentando esas supermanzanas, lugares para que los chicos puedan desarrollar sus actividades en los barrios. Me parece que llevar el sistema de salud a cada uno cerca de esos 15 minutos, mejorar los espacios públicos y que sean vivibles, o sea, yo pongo el ejemplo, siempre vivo en el barrio de Saavedra, y cuando yo llegué al barrio de Saavedra no se podía ni caminar por el parque, porque de noche oscurecía y ya era la boca del lobo de la gente. Cuando el Ministerio de Ambiente y Espacio Público trabajamos durante 6 meses, yo me río hoy porque se tendría que haber hecho en 2 semanas, pero porque la gente estaba reacia a poder poner un poco de cemento dentro del parque, y lo único que queríamos poner era 90 tubos de LED. Hoy es un parque que de noche se vive, se camina, es seguro. Me parece que el espacio público y verde es importante, pero si no es seguro, no sirve para nada. Otra pregunta, se mencionó a la ciudad de Los Ángeles como un modelo negativo y a la ciudad de París como un modelo positivo. ¿Podríamos poner algún ejemplo de alguna ciudad de América del Sur
que nos sirva como tal para lo que es el desarrollo urbano? Santiago de Chile. Santiago de Chile, no tuve la oportunidad de poder ir a visitarla, pero hoy pasó a ser lo que era su casco histórico, hoy pasó a ser una ciudad policéntrica. Si tienen la oportunidad de poder leer o estudiar, hoy Santiago de Chile todavía tiene mucho por hacer, pero hoy descentralizó un montón de funciones. Hay distintos barrios donde tienen sus distintos, o sea, el sector financiero en distintos barrios, no solamente hoy el sector financiero en la Ciudad de Buenos Aires es en el microcentro, o sea, en Santiago de Chile hoy ya está distribuido. Tomando el ejemplo de Tokio, Tokio es una ciudad que sí tiene, en distintos puntos, tiene una ciudad policéntrica donde prácticamente la gente tiene todo lo que es, no 15 minutos porque es más grande, pero sí tiene las distintas funciones, o sea, tiene sectores financieros en distintos lados, sectores, el turismo también es importante, el turismo es muy importante porque si lo que se quiere lograr es que haya más turistas en la ciudad, también lo que hay que lograr es las condiciones para que el turista tenga ganas de ir a la Paternal, para que el turista tenga ganas de ir a Saavedra, para que el turista tenga ganas de ir a otros barrios y no solamente ir al microcentro y caminar por el microcentro, o por Caminito en la Boca. Última pregunta, ciudad en 15 minutos significa que una persona en un radio de 20 manzanas tendría no solamente su trabajo, sino también sus restantes actividades. Exactamente. Exactamente. La ciudad de 15 minutos es la ciudad soñada, es la ciudad en la cual el otro día hablaba con un amigo mío que me llamó para ver cómo estaba y cómo estaba de salud y demás, y que no hablabas un montón, la verdad que se enteró por las redes de lo del COVID, y me dijo, y preguntándole dónde vive, y me dice, mira, a mí me cambió la vida, porque me mudé, yo vivía en Belgrano y ahora vivo acá, trabaja en tribunales, vive a 3 cuadras, los hijos van al colegio a 2 cuadras, tiene el sistema de salud a 10 cuadras, tiene distintos parques ahí cerca de la casa. El club a donde va también está dentro de las 10 cuadras. Me dice, no o sea, no tengo auto. O sea, vendí el auto, no uso el transporte público. Entonces, me parece que poder lograr eso, que le cambió la vida, porque me dice, o sea, no solamente no viajo, no pierdo tiempo, pasa algo que estoy en 10 minutos en mi casa con el colegio de los chicos y demás, me parece que eso es lo que tal vez tendríamos que lograr para cada uno de los barrios. Una pregunta más, volvemos porque se ve que hay personas interesadas con respecto al tema de la función legislativa. Vamos a aprovecharlo a Agustín en su rol de legislador. La pregunta es, ¿cómo se realizaron las reuniones de comisión y cómo se presentan los proyectos y cómo se firman los despachos y se verifica la identidad de los diputados en las sesiones de la legislatura? Muy buena pregunta, porque cuando hablé del funcionamiento de la legislatura me olvidé de todo eso. Así que la verdad es que, bueno, además de, con el tema de, voy a empezar por la última, para acordar. La identidad del diputado al principio, obviamente a medida que fuimos avanzando, le fuimos agregando más tecnología, ¿no? Al principio, la posibilidad de poder tener sesión virtual y poder establecer la identidad de la persona, no solamente era de manera nominal, sino que había que nombrarlo uno por uno, sino que además, a la hora de nombrarlo, tenían que mostrar su DNI a la cámara, como pongo la mano yo ahora, para corroborar la identidad. Con el correr del tiempo, lo que fuimos haciendo fue incorporando la huella, que ya existía. La huella estaba en el recinto de sesiones. Lo que incorporamos fue la huella digital, entonces cada uno hoy tiene su computadora, su notebook, con el sistema de huella, no solamente puede entrar y dar su presentivo, sino que además la votación hoy ya se hace de manera con la huella y de manera electrónica. Con respecto a la presentación del proyecto también, esto puso en jaque un montón de cosas,
y también lo que nos da como enseñanza es de cómo veníamos funcionando y cómo podemos funcionar ahora. O sea, la presentación de proyectos era de manera presencial y era de 10 a 17, y a veces uno tenía que bajar con el pendrive y hacer colas. Lo digo porque yo fui asesor alguna vez y lo hice, ahora no lo hago más, pero bajar con el pendrive, las hojas, para poder presentar un proyecto. Y esto vino para quedarse, la posibilidad de poder presentar un proyecto de manera virtual es un cambio muy importante. También la posibilidad de poder tener las distintas reuniones que tenemos hoy de manera virtual, poder firmar los despachos de manera virtual también, no solamente en las reuniones de comisión. La verdad que hemos tenido más de 100 reuniones, y un dato importante es que en estas reuniones que tuvimos, más de 25, hemos tenido la presencia de funcionarios de la Ciudad de Buenos Aires. O sea, vinieron más funcionarios en estos 2 meses que en los últimos 4 años. No es que digo que antes no venían, sino que la predisposición también del Ejecutivo hoy de la Ciudad de Buenos Aires también es valorable, porque también están con mucho trabajo y al frente, algunos al frente de esta pandemia, pero cada uno de ellos ha venido a la legislatura a contar qué es lo que están haciendo en cada una de sus áreas en estos momentos. Algunos obviamente con mayor presencia, que salud, educación, seguridad, transporte, pero otros también que es lo que está haciendo la cultura hoy en la Ciudad de Buenos Aires, cómo se reconvirtió la cultura en estos momentos. O sea, el espacio público, que es importante, cómo se está pensando el espacio público, las cosas que se hicieron. La verdad que en eso la predisposición, tanto de toda la legislatura como del equipo de trabajo y los asesores y el personal y del Ejecutivo, también eso está funcionando bastante bien. Siguiente pregunta. ¿Considera que el desafío que tienen los gobiernos una vez que finalice la pandemia es la creación de trabajo, y para lograrlo se debería llegar a un acuerdo institucional muy fuerte con actores gremiales, empresariales y organizaciones sociales? Es una buena pregunta. Primero, lo que yo diría es que lo que ha dejado la pandemia o lo que está dejando la pandemia es un importante mensaje que hoy lo están dando quienes están liderando este proceso, ¿no? En cuanto a lo que es el presidente de la Nación, el jefe de gobierno y el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Es buscar esas coincidencias para poder llevar a cabo las distintas políticas públicas. Y creo que una vez finalizada la pandemia, lo que la gente busca es que sigamos buscando esas coincidencias para poder, porque de verdad se puede poder terminar con esa grieta que tanto mal le hace a este país, y que de una vez por todas, aún en las diferencias, ¿no? Me parece que poder trabajar distintos temas en equipo dieron su resultado positivo. O sea, ahí pongo un ejemplo, ahí la veo a Nati, que es la presidenta, Natalia Fidel, que es la presidenta de la Comisión de Asuntos Interjurisdiccionales, y hoy que el Ministerio de Seguridad de la ciudad y el Ministerio de Seguridad de la provincia se puedan poner en coordinación para poder trabajar política de seguridad, o las áreas de transporte, porque las áreas de transporte tienen que trabajar en conjunto, porque en la Ciudad de Buenos Aires había 3 millones de personas que vivían, pero 3 millones de personas que entraban todos los días a la Ciudad de Buenos Aires, y ni que hablar el sistema de salud. Bueno, esas políticas, esas áreas que hoy están trabajando en conjunto, me parece que vinieron para quedarse. Me parece que es momento de tomar a la Ciudad de Buenos Aires con el AMBA como una sola cosa. Me parece que también ayuda a poder tener mucho mayor diálogo. Me parece que nos deja esta enseñanza de poder aprender a escuchar y poder aprender a trabajar en equipo, aprender a saber que hay otro que piensa distinto, y poder consensuar y poder dialogar y poder encontrar esas diagonales para poder lograr los objetivos, ¿no? Volviendo, y ya para ir finalizando,
a la idea de los 15 minutos, la ciudad en 15 minutos, uno de los participantes, que es de la ciudad de La Plata, nos comenta que si vivís dentro del cuadrado fundacional, se puede hacer todo caminando. La pregunta sería si esa es la idea a la que nos referimos cuando hablamos de la ciudad en 15 minutos. Totalmente. Me parece que o sea, la ciudad de Buenos Aires nació en ese cuadrado fundacional. Y ellos desarrollaron su vida ahí. Y caminaban, y uno lee las historias de Belgrano, de Mariano Moreno, de todos esos próceres, y trabajaban y se iban a la noche caminando a su casa y se movilizaban todo a pie, no existía otro medio de transporte. Me parece que si se pudo en un comienzo, ¿por qué no se va a poder ahora? Poder permitir que la persona pueda tener y acceder a lo básico y a lo necesario. Después, obviamente, uno tiene que movilizarse, porque si quiere ir a visitar a un amigo que vive en otro barrio, si quiere ir a visitar a un familiar, o no sé, o quiere ir a ver un partido de fútbol a un estadio, me parece bárbaro, pero lo básico, lo necesario, uno podría lograrlo en esa ciudad de 15 minutos. Ahora sí, última pregunta. ¿Cree que es importante para el desafío de la reurbanización territorial trabajar en una identidad única de vecinos a nivel de todo el AMBA, incluyendo a los municipios limítrofes a la ciudad? Lo que sí creo es que lo que decía antes, o sea, para poder primero entrar a un barrio o urbanizarlo o generar políticas públicas y cambios en los barrios, hay que conocer la idiosincrasia de ese barrio, hay que conocer, lo hablaba con Diego Valenzuela, que es el intendente de 3 de Febrero, o sea, 3 de Febrero está pegado a Devoto, es un barrio lindísimo de la Ciudad de Buenos Aires. Entonces, me dice, ¿por qué no poder tener ideas parecidas para los barrios? Yo no quiero que la gente que vive en 3 de Febrero diga, no, yo me cruzo a Devoto porque tengo los mejores bares, porque tengo la mejor plaza, no sé qué. Yo creo que la gente se quede en 3 de Febrero y pueda aprovechar eso mismo en 3 de Febrero. Me parece que esas políticas en conjunto sirven, más allá de las diferencias políticas, lo digo, porque ahí digo Venezuela, pero también puede ser el partido de San Martín o el partido de Morón, que hay está Lucas Gui, que es de otro partido político. Me parece que hay un montón de ideas para poder trabajar y darle la posibilidad a aquellas personas que hoy entran a la Ciudad de Buenos Aires a trabajar, que puedan hacerlo también lo mismo, pero en sus lugares, en sus barrios. Bien, hemos terminado entonces con la ronda de preguntas. Han sido muy interesantes todas las preguntas y la participación del público. Les agradecemos por haber sido tan activos en esta charla. Volvemos a reiterar nuestro agradecimiento a Victoria Roldán Méndez y a Natalia Fidel por su participación. Les agradecemos su presencia. Antes de despedirnos para la próxima charla, queríamos comentar que el día de hoy en la provincia de Chubut es un día conmemorativo, es parte de la historia de la provincia, porque el 28 de julio de 1865 se produjo la llegada y el desembarco de los colonos galeses, y de esa manera se dio el comienzo a la colonización de la provincia del Chubut. Es una de las fechas y es feriado provincial, así que un fuerte abrazo y un recuerdo muy importante para la comunidad chubutense en esta fecha. Queremos de paso invitarlos, porque sabemos que esta charla se ha vuelto federal y tenemos gente presente de todos los lugares del país, así que si hay alguna conmemoración de alguna de las provincias que quieran que las recordemos en lo que nos quedan de las charlas, lo pueden hacer llegar y nosotros las mencionaremos y diremos de qué se trata. Como parte también de afianzar los vínculos federales.
Muchas gracias, Agustín, por tu disertación. Ha sido muy interesante y ha sido un gusto tenerte hoy con nosotros. Les volvemos a recordar, el día jueves, en este horario, nos encontraremos para la charla del licenciado Paoletta sobre comunicación a la población. Y recuerden que todas las charlas pueden ser vistas en el canal de YouTube de la Fundación Konrad Adenauer Argentina, a quien le volvemos a agradecer el prestarnos el espacio para realizar esta actividad y apoyar esta actividad. Le agradecemos a Guadalupe Barreda, la representante del área de educación de la Fundación, y al señor Olaf Jacob, que es el representante de la Fundación en Argentina. Nos despedimos entonces hasta el día jueves. Muchas gracias.